Hola, bienvenido al planeta Bernard. En el tema de ollas de presión tenemos variedad tanto de tipos de olla, es decir, la finalidad de la cocción en olla a presión siempre es la misma, en dos enfoques. Uno es reducir el tiempo de cocción, o bien dividiéndolo por 3 o bien dividiéndolo por 4 según la opción que se elija en la tapadera de la olla. Por el tipo, o sea, con la válvula. La válvula. El tipo de la válvula determina si vamos a dividir por 3 o dividir por 4, y esto tiene que ver con la naturaleza del alimento que estamos cociendo. Ahora lo vamos a desarrollar. Y por otra parte, no solo el beneficio de la olla a presión es de reducir tiempo de cocción, sino que es alcanzar una modificación de la textura de ciertos alimentos que, si no es por olla a presión, no se puede conseguir por mucho que se alargue el tiempo en un recipiente de cocción que no sea a presión. Porque nos permite cocinar a más temperatura. Exactamente, o sea, la temperatura media en el interior de la olla a presión, cuando ya esté a presión, es de alrededor de 140-150 grados, cuando en una olla normal es de 100, 110, 120, según la proporción de glúcidos y lípidos que contenga la cocción. Si es agua, será 100 grados, al menos a nivel del mar. Pero la presencia más o menos alta de glúcidos y lípidos, es decir, azúcares y grasas, eleva la temperatura de la cocción, incluso en una olla normal, pero no tanto como en una olla a presión. Este tamaño de olla a presión es de 8 litros. Es el tamaño que recomiendo incluso para una casa donde la familia tiene 3 o 4 miembros, porque el que sea un poco más grande no es problema, o sea, no cambia nada, como mucho estorba un poquito más en los armarios. En cambio, pequeña limitará mucho su uso, o sea, hay ollas a presión de 2 litros. Para una persona que vive sola y que no tiene mucha actividad social, pues entiendo que pueda ser adecuada, pero para una familia yo iría directamente a la de 8 litros. Mejor de acero inoxidable que de aluminio, porque ya sabemos que el aluminio es un material desgastable, en cambio, y oxidable. En cambio, el acero inoxidable no. Y hay gente que tiene alergia al aluminio. Además. Entonces, otra ventaja del acero comparado con el aluminio es que se puede quedar la comida en la olla a presión durante horas sin que pase nada, porque el acero es inerte. En cambio, si cocinamos en recipientes de cocción de aluminio, durante la cocción no hay mucha probabilidad de que se contamine el preparado por el aluminio, pero mejor no dejarlo una vez esté acabada la cocción, sobre todo si la preparación lleva elementos corrosivos, como es la sal y sobre todo los ácidos. El vino, el zumo de limón, la cerveza, si se cocina con cerveza, son ingredientes que atacan el metal cuando es un metal blando, como es el aluminio. Entonces, la olla a presión, su particularidad es de poder ofrecer al preparado un entorno hermético que hace que podamos subir la presión del alimento más que en una olla normal, porque en una olla normal la tapadera, si se cuece con tapadera, no hace que el entorno sea hermético, simplemente hace que haya menos evaporación. Pero el entorno hermético es propio de la olla a presión a través de esta goma que tenemos aquí, que es una goma de silicona que hay que cambiar de vez en cuando, dependiendo evidentemente del ritmo de utilización de la olla.
Yo, por ejemplo, la olla prácticamente la utilizo a diario y la goma, siempre tengo una de recambio, la cambio una vez al año. Ni siquiera mirando demasiado si está gastada o no, porque con el tiempo encoge un poquito y el hermetismo de la olla, una vez esté tapada, no es tanto como si la goma está en buen estado. Entonces, aparte de la goma, hay dos válvulas, una llamada de seguridad, que es esta. Es decir, que esta válvula de aquí, si la miramos en el derecho de la tapa, regula la cantidad de presión que vamos a dejar que se produzca dentro de la olla para conseguir satisfactoriamente la cocción que queremos conseguir. Hay dos posiciones, que es el 1 y el 2. El 1 sirviendo para alimentos de más fácil cocción, por ejemplo las verduras, que se cocen muy fácilmente, y el 2 será más para carnes de tipo carnes que se guisan, por ejemplo la carriera de ternera, el rabo de buey o de toro o los pies de cerdo. Es conveniente cocerlos en esta posición número 2, es decir que el calor será más agresivo, la presión será más alta y se adecúa a la textura del alimento. Un pie de cerdo, por ejemplo, que se quiera servir deshuesado, que sería lo correcto, se cocería como mínimo en 3 horas en olla normal y en cambio con 1,25 horas en hora a presión no solo se cuece, sino que su textura es inigualable. Es decir que por mucho que aumente el tiempo de cocción en olla normal, no voy a conseguir la misma textura que en olla a presión. Lo mismo para las carrieras, lo mismo para el rabo, es decir que la olla a presión no solo economiza tiempo y energía, sino que genera un resultado muy superior para según qué alimento. No es válido para todo. Por ejemplo, las verduras, a no ser que hablemos de patatas, yo personalmente no uso la olla a presión. Ya desarrollaremos en otro momento cuál es la mejor manera de hervir la verdura o las verduras, porque cada grupo de verduras tiene su sistema. Entonces, en la olla a presión se puede sofreír, es decir, si quiero hacer, por ejemplo, un fricandó, pongamos, pues todo el recorrido del fricandó lo puedo hacer en la misma olla a presión, no hace falta utilizar otro recipiente, es decir, que no solo es de cocción, sino que es de preparación también. Y una vez tengo todos los ingredientes puestos en la olla a presión, la cierro, sé que hay un límite de nivel de utilización, aquí por ejemplo es el nivel máximo, lo indica la propia olla, y no tengo que sobrepasar este nivel. Cierro la olla, aquí hay una manera de comprobar cómo se pone correctamente la tapadera, vemos que hay un redondito grabado en la tapadera que tiene que coincidir con este redondito rojo de aquí. Los hago coincidir y cierro con un clac la olla. La pongo en el fuego, preferiblemente a fuego vivo, hasta que llegue a presión. ¿Qué es lo que me indica que ha llegado a presión? Esto que por el efecto del vapor va a ir subiendo durante la subida en temperatura. Observo que hay un redondito amarillo, uno verde y uno rojo. El rojo saldrá únicamente en la posición número 2. En la posición número 1 me quedaré con el amarillo y el verde. Cuando estén a la vista estos dos redondos, ya habré conseguido la presión de cocción. En este momento bajo el fuego para mantener esta presión, pero no aumentarla. Es imprescindible adecuar la cantidad de fuego una vez la presión esté alcanzada dentro de la olla. Tampoco tengo que ir bajando de estos dos redondos durante la cocción, tengo que mantenerlos
o los 3 si estoy en la posición número 2. El tiempo de cocción lo determina el alimento, o sea, para dar un ejemplo, si quiero hacer un caldo, un fondo de pollo, por ejemplo, a base de carcasas, de patas de pollo, de verduras, de hierbas, de especias, la cocción es de 20 minutos, por tanto, me facilita mucho la gestión del tiempo en la cocina y también del coste energético. Entonces, una vez la cocción acaba, poco a poco esta válvula va a ir bajando, porque va a ir bajando la presión en el interior de la olla, y cuando ya no vea ningún redondo de color, ya podré abrir cómodamente la olla, es decir, apretaré aquí, giraré y sacaré la tapa. Y la cocción está hecha. Esta olla tiene las válvulas incorporadas, pero muchas ollas tienen como un pitorrito metálico y se le añade la válvula encima. Exactamente. ¿El funcionamiento es el mismo? Es el mismo, es decir, que el pitorrito del cual hablas se va a poner a girar y a silbar cuando la presión esté alcanzada. En el momento en que el pitorrito empieza a girar, hay que bajar el fuego para mantener esta presión y no aumentarla. De esto sirve la segunda válvula. En el caso de que no baje el fuego y la presión siga subiendo inadecuadamente, es esta válvula que se va a poner en funcionamiento y que va a dejar escapar por aquí, en esta tapadera. En otra tapadera será otro tipo de salida, el exceso de vapor que se va a generar dentro de la olla a presión. Ahora bien, tener en cuenta que lo que activa las dos válvulas o la puesta en marcha de las dos válvulas es el vapor, exactamente como una locomotora de vapor, es lo mismo. Imaginaros que cometa la imprudencia de poner dentro de la olla a presión hojas de col, pongamos. Pues por el efecto del vapor y de la presión, estas hojas de col que estarán dentro de la olla a presión van a ir subiendo, porque la cocción casi toca la tapadera en una olla a presión. Y si una hoja de col o de otra verdura se me tapa esta, mal menor, porque siempre tendré esta de refuerzo, pero si me tapa esta, ahí sí que se va a acumular el vapor y la presión, y la tapadera acabará saltando. Es la preocupación y el miedo de muchas amas, amos de casa que no quieren utilizar la olla a presión que se les ha regalado a través de la lista de boda, porque en la cultura popular se dice que explotan. Bueno, todo puede explotar. El gas que utilizamos también puede explotar, pero sin embargo sabemos cómo utilizarlo para que no explote. Y esto es exactamente lo mismo. Es decir, no pueden ir a la olla a presión alimentos tipo hoja de col u hoja de acelga u hoja de espinaca enteros, porque pueden engancharse a las válvulas y hacer que no se escape el mínimo de presión que se tiene que escapar para mantener la presión de cocción, pero no más allá que la presión de cocción. Y si usamos col o si usamos acelgas, pues hay que cortar las hojas de col o de acelga para que no lleguen a tapar las válvulas. Simplemente es esto. Fuera de este motivo no hay ninguna razón para que la tapadera salte, ningún motivo. Solamente en las ollas antiguas no había una válvula de seguridad y ahora traen la sí, sí, la hay siempre. Desde... No, en las ollas antiguas no. ¿No? Pues, de mi madre te digo yo que era de aluminio. Claro, siendo más joven que tú. Sí, no tenía. ¿Qué te iba a decir? Yo, por ejemplo, la olla que tengo en casa tiene la opción de poderle sacar la válvula, de manera que puedes hacer un enfriado rápido, o bien que se hace a veces debajo del grifo, porque dependerá que nos interese que tenga un largo recorrido en el enfriamiento. Exactamente. ¿Nos lo explicas esto? Entonces, efectivamente, poniendo la olla entera debajo del agua fría,
vamos a enfriar la tapa y va a provocar una bajada de presión rápida dentro de la olla. Por tanto, alcanzaremos el punto de poder abrir la tapa mucho más rápidamente. Esto no hay ningún problema. En esta olla a presión y en otras hay sistemas similares. Acelerar la bajada de presión de la olla simplemente es apretando aquí. Si aprieto del todo, abro y cierro, pero si aprieto simplemente así, de hecho el símbolo ya lo dice, acelero el ritmo de salida de la presión, simplemente haciendo que se vea aquí lo rojo y no lo verde. Sí, pero en cualquier caso seguro que no girar la tapa, porque entonces sí que explotaría. No, es que no puedes, no puedes. No es que no la tienes que girar. Y en las ollas que tienen el pitorro que se pone encima, quitarlo. Simplemente sacar el pitorro encima y veremos que se libera o subirlo, porque para que no se pierda, hacen no sé cómo se dice, un eslabón, o sea, un nivel que el pitorro ya deja escapar vapor, pero al mismo tiempo no se desprende de la tapa para no perderlo. Vale. ¿Cuántos accidentes has tenido en tu vida? Cero. Cero, igual que yo. Ni he tenido ni tendré, porque te digo que cada cosa tiene un modo de empleo, y si no se conoce el modo de empleo, ¿verdad que nadie se pondría a conducir un coche sin tener el permiso, que de una cierta manera es el modo de empleo del coche y de la carretera? Pues esto es lo mismo, o sea, por mucho que sea un aparato casero, de alcance fácil para cualquiera, se ha de saber qué es una olla a presión, y una vez entiendas que hay dos válvulas, una que regula la cantidad de presión que quieres tener dentro de la olla, que es esta, y la otra que es de seguridad, por si acaso la presión sube desmesuradamente, pues ya entenderás que si tapas el acceso de estas válvulas, algún problema esto va a generar. Ahora, si no se tapa, sobre todo esta, que es la de seguridad, es imposible generar un accidente con una olla a presión, es imposible, porque sobre todo las de última generación están pensadas para evitar al 100% los accidentes. Repito, tú levantaste el tema de abrir demasiado deprisa la olla y provocar una especie de geyser de lo que hay dentro de la olla. Esto con esta no puede pasar, porque si quitas el vapor rápidamente, ya no puedes ir más allá que quitar el vapor, no podrás abrir la tapa. Entonces es 100% seguro utilizar una olla a presión con el consiguiente ahorro de tiempo y de energía, sobre todo pensando en el planeta, simplemente siguiendo las instrucciones de utilización, ya está, o sea, no es más que esto.